Gracias por su preferencia. La primera entrevista especial en esta jornada de día miércoles 15 de enero. Me permito saludarle al ingeniero Juan Pablo de Mier, está con nosotros, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué grato saludarlo. Bienvenido al programa de Primera Mano. Buen día, Ivonne. Un gusto estar aquí en el programa y a tus órdenes. Muchas gracias. Inicialmente quisiéramos conocer su punto de vista en función de qué ha pasado el 2024, un año realmente bastante preocupante, no solamente para el sector empresarial, que sí ha quedado totalmente afectado con las millonarias pérdidas, 24 días de paro, movilizaciones, nos han afectado notablemente, sobre todo a Cochabamba y obviamente con afectación a todo el país. Pero sin embargo traigo a colación compromisos anteriores que ha logrado el gobierno con el sector empresarial, departamental y nacional, entendiendo que hay 10 puntos que favorecerían el 90% al empresariado, después 17 puntos en otro convenio, hay varios convenios, pero no sé cuáles han sido los resultados hasta el momento. Estamos empezando una nueva gestión y quisiéramos empezar escuchándolo a usted decir, sí que tenemos certezas de que vamos a trabajar de forma conjunta, que el gobierno nacional nos va a colaborar, pero ¿ha habido cumplimiento de todos estos previos acuerdos? A ver, el año 2024 ha sido un año difícil, ha sido un año complicado en el que ya se veían muchos indicios de la crisis que actualmente vivimos. Hemos tenido ya falta de divisas, todo ese problema, todo el año acentuándose más hacia el final, pero ya desde principios de año eso ha traído como consecuencia el desabastecimiento en combustibles, que tiene directa relación con la falta de divisas. Esto ha traído también como una consecuencia de la falta de divisas que las importaciones hayan reducido mucho, y nos guste o no, somos un país que importa mucho, importa productos finales de consumo final, e importamos muchos insumos que son utilizados en la producción de muchos otros productos que exportamos. Entonces esta falta de divisas también ha afectado a las exportaciones. Las exportaciones en Cochabamba han caído en un 40% este año, el año 2024, respecto al año anterior. Las importaciones han caído en un 30%, eso ha configurado ya una reducción de todo el aparato económico. Esto ha traído también como otra consecuencia una presión inflacionaria muy fuerte que se ha acentuado mucho en los últimos meses, y hemos cerrado el año casi con un 10% de inflación, que sabemos que si analizamos por sectores es más alta aún. Entonces eso ya es un daño que no solo es hacia el sector productivo, empresarial, sino ya a la población en general. No olvidemos, tú mencionabas el bloqueo de los 24 días en el último trimestre, pero en el año hemos tenido en Cochabamba 79 días con algún bloqueo en la red troncal. Entonces todo eso ha configurado un año muy difícil para el sector empresarial, muchas empresas que han cerrado, muchas otras que no han cerrado todavía, pero sí se han reducido muchísimo en su actividad, sobre todo en el último trimestre con el bloqueo de los 24 días, que ha sido un cerco total a Cochabamba con pérdidas millonarias, que realmente nos ha llevado a una situación difícil, pérdida de empleos de mucha gente, más informalización de la economía como consecuencia de esto. Entonces, un año difícil y un año que se ha acentuado todas estas dificultades en el último trimestre, y es con la situación que estamos empezando este año 2025. Definitivamente importante conocer estos datos, pero sin embargo, ¿de qué manera ha afectado la inestabilidad del dólar? Un año prácticamente que también han estado desesperados, no solamente los empresarios, la misma población, los mismos comerciantes, los mismos representantes y la misma población, ¿no es cierto? Un año de no tener normal abastecimiento de dólar. Y en otro lugar, que también usted establecía en otra parte, es la situación del desabastecimiento de hidrocarburos, diésel y gasolina. Se habla de una subvención que ya no deberíamos tener. ¿Qué opinión tiene usted con relación a esto? Y si hablamos de formalidad e informalidad, sabemos que en el país tenemos el 85% de informalidad, lo que significa que ese 15% aproximadamente son los que están más asfixiados con impuestos, con situaciones de control. Definitivamente hay una situación totalmente desigual. ¿Qué se podrá hacer para mejorar esto? Porque me imagino, como usted muy bien lo dijo, muchas empresas, pequeñas, medianas y grandes, han cerrado sus puertas, lo que automáticamente genera
el batallón de desempleados que va creciendo día a día. Así es, definitivamente. Bueno, tú mencionabas primero el tema de los acuerdos que han habido para tratar de reactivar y de paliar un poco los efectos de esta crisis. Efectivamente ha habido un diálogo nacional, ha habido un diálogo en febrero, ha habido otro diálogo en agosto, que se han tenido avances, se han definido aspectos que son importantes, pero desde el principio nosotros como sector empresarial privado advertimos que si no se solucionaba el problema de fondo, que es la falta de divisas, las otras medidas que sí se han ido tomando, muchas de las que se han acordado en apoyo a las exportaciones y demás, no iban a tener los impactos esperados, porque si no hay divisas, caen las exportaciones, no hay las condiciones para poder hacer toda la operación de las transacciones internacionales y demás, y eso hace que estas medidas que se han tomado realmente no tengan los efectos esperados, y no hemos visto lo que se solicitó desde un principio, que es una inyección masiva de divisas, que ya debió haberse hecho desde antes, a través del sistema financiero además, porque estas divisas deben llegar a la población, a los ahorristas que tienen sus ahorros en dólares, que puedan sacar, que puedan moverlos, porque eso va a devolver confianza en la economía, que es algo que se ha perdido, y esa falta de confianza en la economía hace también que hayan en la economía muchos dólares que no están en el sistema financiero, que están bajo los colchones, y esa plata no está entrando en la economía por la incertidumbre que se tiene. Entonces eso es algo que afecta mucho en la economía, la falta de confianza en una economía afecta muchísimo, y eso es lo que estamos viviendo. Entonces todo eso creo que es algo en lo que hay que trabajar en estas circunstancias y esta situación económica que hemos vivido. Tampoco se han tenido inversiones, no estamos atrayendo inversiones ni locales en los volúmenes que necesitamos, mucho menos inversiones extranjeras. Entonces eso nos está frenando, y todas las actividades que más bien habría que potenciarlas porque son generadoras de divisas, como las exportaciones, como el turismo, las inversiones, se están frenando precisamente por la difícil situación económica y la incertidumbre que estamos viviendo. Entonces no vemos que se pueda vislumbrar una solución al problema de fondo mientras no se puedan tomar medidas decididas, importantes con relación a la escasez de divisas. Ingeniero, se establece de que en ninguna parte del mundo no se puede dejar de trabajar con el sector empresarial privado. Definitivamente son los que generan fuentes de empleo, son los que generan cierta estabilidad económica, pero al parecer hay una suerte de una intencionalidad del gobierno nacional de deshacerse del sector empresarial. Hablan de comunismo, hablan de socialismo. ¿En qué medida se podría establecer como parámetro fundamental y obviamente que rija la situación económica en un país como es el nuestro? ¿Qué es lo que ustedes plantean como sector empresarial privado en función de revertir esta situación caótica que se ha vivido en los últimos años, me atrevo a decir 20 años, de un gobierno que sí ha tenido la posibilidad de poder hacer grandes inversiones con los recursos que ingresaba precisamente, por ejemplo, de hidrocarburos? Y poco nada se hizo. Se habla de un enriquecimiento ilícito de algunos personajes del ámbito político, sobre todo en función de gobierno. Hoy se ha destituido a un ministro por tener indicios de situación de enriquecimiento ilícito, 9 edificios en Cochabamba, en lo que va de estos 3 o 4 años de gestión. O sea, es una muestra clara, pequeña, de lo mucho, de lo malo que se ha realizado. Pero el sector empresarial tiene que seguir subsistiendo, tiene que crecer, no tiene que decrecer, porque lo estamos escuchando a usted con preocupación, y muchos sectores, ¿no?, que poco a poco van cerrando sus puertas, van disminuyendo la cantidad de empleados después de haber pagado el aguinaldo este fin de año. Muchos dicen es el último sueldo, el último aguinaldo, porque después, lo siento mucho, vamos a cerrar las puertas. Y sé que hay muchos sectores así de esa naturaleza. Entonces, ¿qué plantean ustedes como sector empresarial cuando en estos acuerdos que ustedes han logrado no se ha cumplido prácticamente casi nada? Se habla de una estabilidad también económica en cuanto a mejorar la circulación del dólar, que nos guste o no es una divisa que se utiliza en nuestro país,
no es el oficial, tenemos el boliviano, pero el dólar es una moneda que se utiliza en transacciones económicas para importaciones, exportaciones. Entonces, ¿qué plantea el sector empresarial? Porque estamos vislumbrando este año político como algo desastroso y no podemos, tenemos que plantear algo. ¿Qué tienen ustedes para plantear al gobierno? A ver, definitivamente es cierto lo que dices. Hemos vivido en los últimos casi 2 décadas un modelo económico que en su momento ha tenido una finalidad, tenía los recursos para que pueda funcionar, independiente de que haya sido el mejor o no, pero tenía los recursos para que funcione este modelo económico. Pero ya desde el 2015 vemos que ya no se cuenta con los recursos suficientes, hemos estado con un déficit fiscal que hemos ido arrastrando durante estos 9 años, y este modelo hoy por hoy ya no es sostenible. Era cuando exportábamos 6.800 millones de dólares en gas desde el Estado, y hoy día estamos en menos de 2.000 millones, por ende ya el modelo ya no es sostenible y el país ya no es capaz de sostener este modelo económico basado en la exportación de los recursos naturales. El Estado ya no tiene la misma espalda que tenía antes, y tenemos que entender que ya hemos pasado de una situación hace 10 años atrás en el que el Estado manejaba cerca 2/3 de la economía, y hoy día ya no. Hoy día se ha volcado eso y nuevamente el sector privado está manejando la mayor parte de la economía, y se deben dar las condiciones para que esto continúe así, potenciar al sector privado, al sector productivo. Perdón, ¿cuáles serían esas condiciones que ustedes esperan? Necesitamos un Estado que ya no siga anunciando que va a invertir 608 millones en el complejo productivo avícola, por ejemplo. ¿Por qué, si tenemos un sector avícola que funciona muy bien en el país, que abastece al mercado, pero no hay por qué intervenir como Estado en actividades económicas? Se genera una competencia desleal, se generan distorsiones en el mercado, que es lo que nos está llevando actualmente a la inflación. Se quiere controlar esto con militares y policías en las fronteras, y no, los desequilibrios económicos se los soluciona con ajustes económicos, no con militares, ni con policías, ni con decomiso de productos a los productores y demás. Entonces, creo que todo este tema hay que ordenar, necesitamos las condiciones, necesitamos que haya un libre comercio, libre exportación, que se pueda hacer eso, pero que se hagan los ajustes económicos necesarios. Y tenemos que entender que ya el modelo económico que ha funcionado ya no funciona. Hay que plantear ajustes muy grandes en este modelo. Hay que plantear una nueva ley de inversiones que genere las condiciones para que atraigamos inversiones. Tenemos que trabajar en ajustes en el código tributario, definitivamente, como está, con la informalidad creciente, cada año más informalidad. Tampoco es sostenible una economía como la que tenemos en el país, con el 85% de informalidad. Hay que trabajar también en la Ley General del Trabajo, que se han generado ya situaciones que nos han ido haciendo perder cada vez más competitividad en el mundo entero, en las exportaciones y demás. Entonces, hay muchos desafíos que tenemos que trabajarlos conjuntamente, el sector privado con el sector público, para que podamos ajustarnos a una nueva realidad en el país, donde el sector privado juegue el rol que tiene que jugar, generación de empleo, generación de riqueza para el país. Hoy día ya ese es el modelo económico que puede funcionar en el país. Atraigamos inversiones locales, nacionales, extranjeras, generemos un movimiento económico en manos del sector privado, y tendremos un Estado que ordene las cosas, que genere las condiciones, un Estado regulador, pero ya no un Estado productor, un Estado que intervenga en las actividades que el sector privado debería hacerlos y que las viene haciendo, además. Ingeniero, un elemento fundamental que entiendo es bastante preocupante para el sector empresarial, para este 15% de formales que tenemos en el país, es el sector impositivo. Tenemos más impuestos de todo y de nada, absolutamente de todo y de nada. Escuchaba una entrevista precisamente con algún político y decía, bueno, 16% del productor al consumidor, el que comercializa, el revendedor, 16% porque tiene que pagar factura, y el que recibe al último, con el 48% recibe un producto que debería costar, por decir, 30 bolivianos y cuesta 90 en el mercado.
precisamente por esta cadena de impuestos. ¿Qué tipo de política deberá asumir el gobierno? Porque hay un sector nada más que paga impuestos y el grueso, que cada vez se van a la informalidad porque tienen problemas en el sector impositivo, se salen, ¿no? Dejan de ser formales, se salen y se vuelven informales. Y aquello sigue creciendo, es una cadena que va a seguir creciendo y todos se van a volver informales por no pagar impuestos, porque los impuestos definitivamente son asfixiantes. ¿Qué tipo de política deberá asumir el gobierno? ¿Ustedes se sienten realmente asfixiados con eso? Así es, no, definitivamente en este país se ha hecho muy difícil ser formal, la informalidad es mucho más fácil y si bien nuestros impuestos como tales se pueden comparar con lo que hay en otros países, pero sí somos de los altos, pero hay otros mecanismos de presión tributaria que son los que realmente dificultan todo porque hay un tema de sanciones, de multas, de actualizaciones, que el tributo omitido en algunos casos se puede duplicar por este otro tipo de cobros que se hace desde impuestos. Y es obvio que si solo vemos un 15% de un sector que aporta, que paga tributos, se hace insostenible y la presión hacia ese 15% es muy fuerte y estamos catalogados como país como uno de los infiernos tributarios en estos rankings internacionales que hay por todo eso. Lo que se debe hacer es hacer más accesible la formalidad y incrementar la base de contribuyentes en el país y año a año disminuimos, hoy día somos 15, hace unos años éramos el 20%, hoy día somos 15%, cada vez se hace más complicado, hay que aumentar la base del sector que tributa, bajar los impuestos, hacer más fácil la formalidad, menos burocrática, menos difíciles, menos sanciones, menos controles en temas que son más burocráticos que otra cosa y ojalá que podamos ir aumentando cada vez este 15% que aporta año a año, ir aumentando con tributos más bajos. La recaudación en el país sería mucho más alta bajando los tributos y aumentando la masa tributaria, entonces creo que definitivamente a eso hay que apuntar por un tema de sostenibilidad, por un tema de que haya incluso incentivos para que la gran masa informal tenga algún incentivo, por lo menos no tenga miedo de ir formalizando sus economías y aumentando la recaudación tributaria en el país. Y nuestro presidente es economista. Lo cierto es que algo paradójico, pero el gobierno nacional es consecuente con su discurso cuando participa de eventos internacionales, cuando dice que nosotros somos respetuosos de la madre tierra, la madre naturaleza, y cuando oportunamente no atiende los incendios que hemos tenido, por ejemplo, que ha sido una pérdida realmente extraordinaria, lamentable para el país, más de 10 millones de hectáreas prácticamente quemadas, bosques, serranías, diferentes sectores del país, y que obviamente eso no se puede reponer de la noche a la mañana. Y eso afecta también al sector productor, también formal, de lo que significa el trabajo con la madera, por ejemplo. Así es, bueno, las catástrofes que han habido medioambientales en el país son impresionantes, pero sabemos que también hay otro tipo de intereses en estos incendios. Los incendios más fuertes que hemos tenido en el país han sido el 2018, casualmente un año preelectoral, el 2024, otro año preelectoral, y realmente sabemos que hay otros fines. Sin ir lejos, en Cochabamba mismo, los incendios que vemos en el Parque Tunari, no es pues que se incendian solos los árboles, de repente prenden fuego. Son siempre incendios provocados porque se busca otros fines y se debe controlar todo esto, deben haber políticas mucho más fuertes, por supuesto. El Tunari está avasallado en todo lado por encima de la cota y lo mejor para el avasallamiento es incendiar. Hay que cambiar leyes, hay que endurecer las penas por los daños medioambientales porque este país de ser un ejemplo hace 10, 15 años atrás en lo que era la certificación de los bosques naturales, de los bosques implantados, hoy día distamos muchísimo de estar bien en esa materia, con incendios que no se controlan, que se siguen dando por todo el país, medidas que no se toman, un parque Tunari que solo tiene el nombre, cada vez más avasallamientos, ya nadie planta el parque Tunari, los que son comunarios
dentro, propietarios de las tierras del Parque Tunari, no tienen ningún beneficio de las plantaciones de los bosques y así obviamente no puede funcionar, hay que hacerlos parte. Creo que definitivamente hay que trabajar muy a fondo en todos los temas medioambientales, pero Bolivia es un país con un enorme potencial medioambiental y hay que trabajar, hay que aprovecharlo. Se pueden generar enormes recursos para el país a través de los bonos verdes, de la venta de los bonos de dióxido de carbono y demás. Se puede hacer muchísimo, pero para eso hay que tener la voluntad de hacerlo y de realmente convertirnos en un país respetuoso del medio ambiente y que apoyemos el medio ambiente. Qué lindo sería en Cochabamba tener un parque Tunari totalmente forestado, verde, un pulmón para todo Cochabamba, que somos una de las ciudades más contaminadas en el mundo, además como Cochabamba. Entonces eso podría mitigar muchísimo todo este problema medioambiental que tenemos de contaminación en Cochabamba, pero hay que cambiar muchas normas, muchas leyes, tener la voluntad de hacerlo. En el Parque Tunari se identifican quienes provocan incendios, no conocemos ninguno que haya tenido una sanción por ello, entonces creo que hay muchísimo que cambiar, pues es un tema muy delicado y fundamental para el país también, trabajar en el tema medioambiental, porque no solo uno lo hace por conciencia, más también puede generar muchos recursos hacia el país. Fortalecer la economía naranja de alguna otra manera también, pero estamos en este diagnóstico que realizamos, también la intencionalidad nuestra es de conocer qué deberíamos esperar de los nuevos candidatos. En este 2025, lo decíamos, es un año 100% electoral y por supuesto los candidatos van a ofrecer sol, tierra, mar y estrellas bajándonos para que podamos vivir mejor. Pero dentro de ese plan y esa propuesta que deberán presentar, ¿qué elementos fundamentales deberán tomar en cuenta? Porque los conflictos y los problemas que hemos atravesado a lo largo de estas 2 últimas décadas no son pequeñas, señores. Tenemos que hacer cambios, indican. Tenemos una elección en el mes de agosto posiblemente, a pesar que con alguna suerte de poder interrumpirse aquello, pero establecido está el 10 de agosto llevar adelante las elecciones. ¿Qué tipo de propuestas están esperando ustedes como empresarios? Porque no están deslindados de lo que significa el aparato político estatal, ingeniero. En todo caso, todos estamos inmersos en lo que significa la gobernabilidad de nuestro país y somos nosotros quienes vamos a decidir qué tipo de gobierno queremos tener y lo vamos a tener. ¿Cuáles son esos cambios que ustedes necesitan que estos políticos planteen para asumirlos y hacerlos realidad? No hacerlos vivir de ilusiones, ¿no? Que se hacen compromisos y el papel al parecer todo aguanta y escribimos todo ahí, pero no cumplimos. Ahí obviamente se ha generado un total descrédito. No hay credibilidad en el gobierno nacional precisamente por esos incumplimientos. A ver, definitivamente es un año especialmente complicado, tenemos elecciones, después de estas elecciones seguiremos en campaña por las elecciones subnacionales y eso, primero que nada, esperemos que las pugnas políticas y todo este ambiente electoral no se traslade a las calles, como ya hemos visto desde este lunes y como hemos visto a finales del año pasado, que los conflictos políticos de un partido político, el partido de gobierno, se han trasladado a las calles, a las ciudades, y eso nos ha generado una profundización aguda de la crisis. Primero que nada, esperemos que podamos llevar esta campaña en paz. Es importante un proceso electoral donde se escuchen propuestas y que eso no genere más conflictividad, que meta más leña al fuego en esta difícil situación económica que tenemos. Esperamos que se hagan propuestas pues coherentes, propuestas económicas que apunten a un modelo económico en el país que sea sostenible. Ya no podemos seguir con un modelo que nos ha ido exprimiendo cada vez más como economía del país. Las reservas que se tenían como país hoy día están prácticamente en cero porque el modelo económico ya no condice con la realidad económica en el país. Necesitamos que se hagan propuestas coherentes, válidas, que se tomen las medidas adecuadas para solucionar esta crisis, que recién estamos empezando esta crisis, pero si no se toman medidas se puede venir peor, la situación se puede agudizar más. Necesitamos que se generen, como decía, condiciones para que la actividad privada pueda desenvolverse sin restricciones, con incentivos, sin estar siempre con
con la espada en la nuca con todo esto, porque el sector privado debe cumplir el rol en la economía que tiene, de generación de empleo, generación de riqueza, aportar al crecimiento del país, porque ese es el rol del empresario privado cuando hace economía en un país. Entonces, necesitamos que definitivamente todos los candidatos puedan presentar propuestas que apunten a eso. En Cochabamba tenemos muchos proyectos anhelados, como es la carretera al norte, que nos puede mejorar mucho nuestra economía en Cochabamba, ofreciéndonos una salida hacia el norte y hacia el Atlántico directamente. Distintos proyectos que ojalá que se puedan incorporar en las distintas propuestas políticas que hayan. Nosotros como federación estamos terminando de adecuar nuestro plan de desarrollo de Cochabamba que tenemos, que lo vamos a conversar también con las autoridades de los sectores públicos para que podamos consensuar un plan de desarrollo de Cochabamba. A Cochabamba le tenemos que dar un rol que es el que debió haber jugado siempre como un centro logístico en Cochabamba, pues, en el país, por su ubicación geográfica. Esperemos que todo eso pueda ser tomado en cuenta, las distintas propuestas, que hayan coincidencias con todos estos proyectos anhelados que tenemos en Cochabamba, que nos van a ser útiles para poder despegar y no seguir siendo el departamento que más bien está aportando cada vez menos al PIB nacional y recuperar la importancia que siempre ha tenido Cochabamba. Eso esperamos. Nosotros estaremos dispuestos a conversar con todos los actores políticos, los que estén en campaña, los que no estén en campaña, los que estén en función de gobierno. Nos corresponde trabajar con todos por el bien de Cochabamba, por el bien del empresariado, y en ese plan estamos, y esperemos que se nos den los espacios para poder opinar, para poder aportar, porque creo que el sector privado tiene mucho que aportar, pero no se nos ha escuchado mucho en los últimos años. Entonces creo que es importante que ya dejemos esas cosas de lado y trabajemos conjuntamente, públicos y privados, por el bien del país. Definitivamente importante, señores, porque el sector privado, por supuesto, en ese afán de crecimiento, y cuando ellos crecen automáticamente van a lograr generar mayor cantidad de fuentes de empleo, pero no se les permite por diferentes trabas que se han puesto a lo largo de estos meses y años, me atrevería a decir. Por ejemplo, Bolivia está de alguna otra manera restringida o relegada de lo que significa la carretera bioceánica u otras carreteras. ¿Qué están haciendo Perú y Brasil, por ejemplo? Tendrían que pasar por Bolivia, pero lamentablemente están haciendo un bypass, ¿no?, por otro lugar y no considerando a Bolivia. ¿Por qué razones, señores? Porque al parecer no estamos utilizando adecuadas políticas, incluso internacionales, que permitan el crecimiento de los bolivianos, y esas carreteras troncales pueden tranquilamente, por supuesto, mejorar la situación de importación y exportación de nuestro país. Eso significa fortalecer las vías de comunicación terrestres y mejorar como Bolivia. Cochabamba, lo decía, es un departamento estratégico, es el corazón de Bolivia y debería pasar por Cochabamba todas estas rutas que sin duda alguna podrían generar, reitero, mayores beneficios para el país. Finalmente, en esta crisis económica, el sector laboral obviamente está esperanzado que en el 1 de mayo, de aquí a 3-4 meses, reciba nuevamente incremento. ¿Están en la capacidad de poder hacer un incremento? Se habla del 10, 15% y más por ciento con esta crisis que tenemos, con los precios que subieron de la canasta familiar, con la desesperación que tenemos en muchas familias que siguen protestando por el incremento de pasajes de 2 bolivianos a 2.50, que a familias de escasos recursos económicos definitivamente les afecta. Hay un análisis que se está realizando también del sector empresarial, ingeniero. Sí, bueno, sabemos que hemos tenido un año con una inflación más alta que en los últimos 10 años en el país. Las condiciones no son nada buenas. Muchas empresas, la mayoría de las empresas, no están en condiciones de realmente poder asumir este incremento salarial, pero por otro lado sabemos, pues, basta ir a los mercados para ver que hay una inflación y que debe haber una actualización. Esperemos que este año sí podamos participar como sector privado en el famoso diálogo tripartito que nunca se ha dado, que siempre ha sido bipartito, y nosotros nos hemos enterado. Los que pagan la fiesta al final simplemente nos hemos enterado de las decisiones. Pero bueno, esperemos que sí podamos
entrar en este diálogo, que podamos hacer nuestros aportes, que podamos encontrar soluciones. De repente, ok, se hace esto, pero que se compense con esto a las empresas. Tenemos que hacer un análisis profundo, porque no por entrar en un incremento salarial, peor en un año electoral, puede ser de mucho beneficio electoral, un alto incremento, que después ponga en mayor riesgo aún a las empresas en su continuidad, porque eso está bien, ayuda en el corto plazo a los trabajadores también, pero se van a quedar sin empleo. Entonces creo que todo eso lo tenemos que medir. Como sector privado siempre hemos estado del lado de la sostenibilidad de las empresas, que podamos trabajar, reconocemos, somos los primeros en reconocer el trabajo, el esfuerzo de los trabajadores, entendemos las dificultades que se pasan, pero creo que estos temas se los debe conversar y encontrar soluciones. Hoy día toda la población está sufriendo el tema del incremento de los precios y la creciente presión inflacionaria que hay. Entonces nos afecta a todos, porque las empresas para pagar también son víctimas de esta presión inflacionaria. Entonces, ¿de dónde pagar? Tendremos que encontrar los mecanismos. Entendemos que debe haber alguna reposición de la pérdida en el poder adquisitivo de la moneda, pero encontraremos los mecanismos, las formas de poder hacer. Podemos hacerlo, pero compensen al sector privado con otra medida que nos ayude y que nos dé las condiciones para poder enfrentar un incremento. Entonces, temas que sabemos que vienen en los próximos meses, y esperamos que realmente podamos ser parte, pero no solo para la foto, para luego echarnos la culpa de las cosas. Creo que un diálogo sincero en el que podamos participar, plantear nuestra problemática, y que juntos podamos encontrar el camino más adecuado para poder hacer frente de las mejores condiciones, viendo al país en su conjunto, y no solo que un sector a costa de otro sector. Creo que es importante, ya pasó lo que pasó, y hablemos honestamente, sinceramente, por un bien mayor. Y creo que eso es lo que esperamos en este diálogo que se puede establecer en los próximos meses. Muchísimas gracias por su presencia, ingeniero. Gracias a ti, Ivo. Un gusto estar aquí. Gracias.